El último altar. La pequeña aldea de San Ignacio, oculta entre las montañas de Oaxaca, habiendo llegado el 1 de noviembre, celebraba el Día de Muertos con mucho más fervor que cualquier otro lugar en el país, más fervor que en San Andrés Mixquico que Sinsunzán, que desde hace algún tiempo son solo festividades para los turistas. Las casas se adornaban con altares colmados de flores de cempasúchil, velas, cruces de sal y retratos antiguos junto con los platillos y bebidas favoritos de los difuntos, todos esperando la visita de sus difuntos como todos los años. Sin embargo, había una casa al borde del pueblo que todos evitaban. La casa de los Alcaraz, una familia que desapareció hace años bajo circunstancias que pocos se atrevían a mencionar. Es preciso aclarar que al menos a los 2 miembros de la familia se les considera fallecidos. Gabino Alcaraz desapareció en diciembre de 2010, cuando era presidente del ejido El Camino, y el comentario público más aceptado es que fue víctima de un levantón a manos de desconocidos y jamás apareció. Y Cruz Alcaraz, la gente dice que alguien le hizo choclos de cemento y lo enviaron a alimentar a los tiburones en lo que es Bahías de Huatulco, pero solo son especulaciones de la gente. Se decía que cada año, durante la noche de los difuntos, un altar aparecía en la casa vacía de los Alcaraz, un hogar que había quedado abandonado tras la misteriosa desaparición de la familia. Nadie en el pueblo recordaba quién fue el primero en advertir la aparición del altar, pero con el paso del tiempo, su existencia se convirtió en parte del folclore local. Las luces de las veladoras encendidas se reflejaban en las ventanas polvorientas, lanzando sombras titilantes que parecían moverse con vida propia. El altar siempre estaba dispuesto de manera impecable, flores de cempasúchil, comida recién preparada y copal quemándose en una fragante humareda. Las ofrendas eran abundantes, pero nadie en San Ignacio reconocía haberlas colocado. De hecho, ninguno de los habitantes se atrevía a acercarse demasiado a la casa, temiendo que la oscuridad que la envolvía los alcanzara. Sin embargo, lo que más inquietaba a quienes se atrevían a asomarse desde la distancia eran las fotografías sobre el altar. Las primeras imágenes mostraban los rostros de aquellos que ya habían muerto en el pueblo, ancianos, parientes perdidos, hombres y mujeres que habían sido enterrados hacía años. Hasta ahí, era lo que cualquiera podría esperar en un altar de muertos. Pero con el tiempo, algo mucho más aterrador comenzó a suceder. Entre las fotos de los fallecidos, aparecían rostros conocidos que aún caminaban entre ellos, personas vivas cuyas imágenes reposaban junto a las ofrendas funerarias. Algunos aldeanos intentaron ignorarlo, convencidos de que era una coincidencia macabra, pero conforme pasaban los años, el patrón se volvía más claro. Las personas cuyas fotos aparecían en el altar, aún vivas, morían poco después. No había escape. Sus caras, capturadas en blanco y negro, observaban con serenidad desde el altar, como si estuvieran preparadas para un destino que aún no habían alcanzado. Era como si el altar predijera quién sería el siguiente en cruzar al otro lado. Cesáreo, un joven escéptico y amante de los desafíos, recién llegado al pequeño pueblo de San Ignacio, escuchó las historias sobre la casa de los Alcaraz con una sonrisa burlona. Para él, todo eran simples supersticiones de pueblo, cuentos exagerados para asustar a los forasteros. Los rumores sobre el altar que aparecía cada año en la noche de los difuntos le parecían poco más que invenciones para entretener a los curiosos. No podía entender cómo los habitantes se dejaban influenciar por algo tan claramente ficticio. Son solo viejas leyendas, se decía, convencido de que, como muchas otras historias de terror, estaban alimentadas por el miedo y la ignorancia. Decidido a demostrar que todo era una farsa, Cesáreo tomó la decisión de investigar por su cuenta. La noche del 31 de octubre, justo cuando las primeras luces del atardecer comenzaron a desvanecerse y las velas en los altares del pueblo empezaron a encenderse, preparó su equipo. Una linterna y una cámara serían suficientes para documentar lo que él creía que sería un altar vacío o, peor aún, una broma montada por algún aldeano ingenioso. Lo contaría todo en su blog, exponiendo el absurdo de la creencia popular. Con una mezcla de emoción y arrogancia, Cesáreo salió de la pequeña habitación que alquilaba en la posada del pueblo y caminó hacia las afueras, donde se erigía la casa abandonada de los Alcaraz.
El viento frío de la noche comenzaba a levantar hojas secas que crujían bajo sus pies mientras avanzaba por el camino de tierra. La luna llena apenas iluminaba el sendero, pero Cesáreo no sentía miedo. Para él, todo era una aventura más, una oportunidad para desenmascarar las tonterías que los aldeanos parecían creer. A medida que se acercaba a la casa, el aire se volvía más pesado, y el crujir de los árboles resonaba de manera inquietante. Las sombras que proyectaban las ramas desnudas sobre las paredes de la casa parecían cobrar vida bajo la tenue luz de su linterna. La casa de los Alcaraz, oscura y siniestra, se alzaba frente a él como un gigante dormido. El viento arrastraba murmullos que Cesáreo atribuyó a su imaginación. No hay nada aquí, se repetía mientras alcanzaba el porche. Solo una vieja casa abandonada. Sin embargo, cuando puso la mano en la puerta de madera gastada, que se abrió con facilidad, una corriente de aire frío lo envolvió, y por primera vez, Cesáreo sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. El ambiente era pesado, como si el aire mismo cargara con los secretos de décadas de silencio. El viento, que se colaba entre los árboles, soplaba con fuerza, pero no era un viento común. Parecía traer consigo susurros distantes, como voces antiguas que se desvanecían en la brisa. A medida que Cesáreo se acercaba más a la casa, los murmullos parecían intensificarse, aunque no lograba distinguir palabras. Solo eran ecos, fragmentos de algo que no podía comprender, pero que empezaban a sembrar en él una inquietud inesperada. La puerta de la vieja casa, hecha de madera desgastada y consumida por los años, rechinaron de manera aguda al abrirse. Cesáreo no tuvo que hacer mucho esfuerzo, como si la casa misma lo estuviera esperando, invitándolo a entrar en sus profundidades. La oscuridad en su interior era densa, como si cada rincón estuviera cubierto por una capa impenetrable de sombra. La linterna de Cesáreo iluminó el lugar, revelando paredes desmoronadas y un suelo cubierto de una gruesa capa de polvo que parecía no haber sido tocado en años. Pero entonces, justo en el centro de la sala, todo cambió. Donde el polvo y la ruina reinaban, había algo que no correspondía. El altar, perfectamente colocado en medio de la sala, destacaba como un rincón fuera del tiempo, impecable y brillante. Las velas, todas encendidas, proyectaban sombras danzantes en las paredes, mientras las llamas titilaban en un baile hipnótico. Las flores de cempasúchil estaban frescas, como si hubieran sido recogidas ese mismo día, y el vibrante color anaranjado contrastaba de manera aterradora con el tono gris y lúgubre del resto de la casa. Lo más desconcertante era la comida que adornaba el altar. A pesar de la evidente antigüedad del lugar, los platillos ofrecidos parecían recién cocinados. El aroma de tamales, pan de muerto y frutas impregnaba el aire, y un humo delicado aún se elevaba de los recipientes, sugiriendo que la comida acababa de ser colocada allí, como si alguien o algo hubiera estado esperando su llegada. Pero lo que más perturbaba a Cesáreo no eran las flores ni la comida, sino las fotografías que adornaban el altar. Allí, enmarcadas y dispuestas con cuidado, había imágenes en blanco y negro de los que parecían ser habitantes del pueblo. Rostros conocidos para Cesáreo, algunos ya fallecidos, pero otros que sabía con certeza que seguían con vida. La mezcla de los muertos y los vivos en aquellas fotos hizo que su respiración se volviera más rápida. Las miradas de las personas en las fotos parecían seguirlo, observándolo desde sus fríos marcos, como si fueran guardianes de un secreto que él estaba a punto de descubrir. Que le había vendido pan en el mercado el día anterior, Ramón, el joven que trabajaba en la cantina, y Sara, la niña que jugaba siempre en la plaza central. Todos ellos aparecían en blanco y negro, sus expresiones congeladas, pero llenas de un vacío inquietante, como si supieran algo que él no comprendía. La incomodidad en su pecho creció cuando comenzó a darse cuenta de que esos rostros no solo pertenecían a los muertos del pueblo, sino también a personas que estaban vivas, personas con las que había cruzado palabras hacía solo unos días. Cada fotografía tenía grabada una pequeña fecha en la parte inferior, una marca que inicialmente no le llamó la atención, pero ahora empezaba a perturbarlo profundamente. Fechas de fallecimiento que coincidían con días recientes, o que pertenecían a tiempos futuros.
El terror lo golpeó como un puñetazo en el estómago cuando sus ojos finalmente cayeron sobre una imagen que no había notado antes, una fotografía que lo hizo tambalearse hacia atrás. Allí, entre las fotos de los muertos, se encontraba una foto de él mismo. El retrato en blanco y negro capturaba su rostro con una nitidez escalofriante. No recordaba haber posado jamás para esa fotografía, pero ahí estaba, con una mirada perdida y vacía que no reconocía. El sudor frío le recorría la frente mientras acercaba la linterna a la base de la imagen. Sus dedos temblaban mientras enfocaba la luz sobre el pie de la foto, donde una fecha grabada con precisión le hizo detenerse. 1 de noviembre. Cesáreo sintió que el mundo se cerraba alrededor de él. El día marcado era mañana. Su mente giraba, tratando de encontrar una explicación, alguna razón lógica para lo que estaba viendo. Pero no la había. El sudor resbalaba por su cuello, y su respiración se volvió pesada y entrecortada. ¿Cómo podía estar su foto en un altar de muertos, con una fecha que aún no había llegado? El pánico comenzó a asentarse, su corazón golpeaba tan fuerte que parecía a punto de romperse. Las sombras a su alrededor se alargaban, como si el mismo aire se volviera más denso, más oscuro. Se sentía atrapado. El altar lo había marcado, y la sensación de que algo, o alguien lo observaba desde las sombras de la casa lo consumía. Las llamas de las velas parecían parpadear en un ritmo sincronizado con sus latidos, y las fotografías ahora le parecían más vivas, como si los ojos de los retratados lo siguieran a cada movimiento. El tiempo se le acababa, y en ese instante, Cesáreo entendió una verdad aterradora: él era el siguiente. Asustado, Cesáreo dio un paso atrás, el terror se había apoderado de cada fibra de su ser. Su cuerpo temblaba, y sus piernas ya no le respondían con la firmeza de antes. En su apuro, tropezó con una de las velas que adornaban el altar. El pequeño candelabro de barro se volcó y cayó al suelo con un ruido sordo, rompiéndose en pedazos. La vela rodó hasta detenerse cerca de sus pies, y en el mismo instante en que tocó el suelo, algo cambió en el ambiente. El aire a su alrededor se volvió denso, como si de repente una niebla invisible lo envolviera. Un aroma acre y pesado, parecido al de algo quemado o podrido, comenzó a llenar la sala. La fragancia invadió sus pulmones, obligándolo a inhalar profundamente con una mezcla de náusea y pánico. No podía describirlo bien, pero era un olor que traía consigo una sensación de antigüedad, de algo olvidado por el tiempo, algo que no debía ser perturbado. Intentó retroceder más, pero sus piernas ya no lo obedecían. El fuego de la vela, que había estado ardiendo con fuerza hasta ese momento, se extinguió repentinamente, como si el oxígeno hubiera desaparecido de golpe de la habitación. Las luces de las otras velas, alineadas con cuidado en el altar, comenzaron a apagarse una por una. No se apagaban como velas comunes, era como si fueran devoradas por una sombra invisible que las asfixiaba. El ambiente se hundía en una oscuridad progresiva, espesa, casi tangible. Cesáreo agitaba la linterna, tratando de alumbrar, pero la luz era devorada por esa negrura creciente, como si se tragara todo a su alrededor. La oscuridad lo envolvió por completo en un abrir y cerrar de ojos, dejándolo completamente a merced de lo que fuera que habitara en la casa. La habitación, que antes estaba iluminada por el suave brillo de las velas, ahora era un abismo negro, donde el sonido de su respiración y el latido de su corazón retumbaban en sus oídos. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Al principio, eran tenues, apenas audibles, como si vinieran desde las profundidades de la tierra. Sin embargo, rápidamente se volvieron más claros, más cercanos, envolviéndolo como un viento que no podía sentir, pero sí oír. Cesáreo, susurró una voz, profunda, lejana, arrastrando las sílabas como si cada letra estuviera cargada de años de espera. El sonido de su propio nombre pronunciado en ese susurro helado hizo que su sangre se congelara. Su nombre, ¿cómo sabían su nombre? No había nadie allí, o al menos eso pensaba. Pero los susurros no paraban. Cesáreo. Cesáreo. Lo llamaban con una familiaridad inquietante, como si siempre lo hubieran estado esperando, como si él formara parte de algo mucho más antiguo que su propia existencia.
Giró sobre sí mismo, agitado, buscando con desesperación el origen de esos susurros. Pero no había nada. Nada más que esa negrura asfixiante que parecía moverse, cerrándose cada vez más, presionándolo desde todas direcciones. Las sombras se alargaban, creciendo a su alrededor, adoptando formas que apenas distinguía. Eran figuras retorcidas, deformes, espectros que parecían avanzar hacia él sin hacer un solo ruido. Cesáreo, insistían las voces, ahora más cerca, más definidas. No eran susurros de una sola persona. Eran muchos, y todos ellos pronunciaban su nombre al unísono, como si estuvieran preparando su llegada, o su partida. Y entonces, en el corazón de ese terror, una nueva certeza lo golpeó. Esos susurros no eran de este mundo. Eran voces de aquellos que ya no respiraban, voces que lo arrastraban hacia el otro lado, hacia la muerte que ya había sido marcada para él. Los nombres de los muertos en las fotos comenzaron a resonar en el aire, flotando como ecos antiguos. Cada sílaba se arrastraba lentamente, como si fuera pronunciada por voces que llevaban demasiado tiempo en silencio, ahora despertadas por la presencia de Cesáreo. Matilde, Ramón, Sara. Los nombres salían uno por uno, con una cadencia lúgubre, como si el mismo viento se hubiera transformado en una entidad viva, articulando las palabras con precisión escalofriante. No era un simple sonido, era como si cada letra se deslizara a través del espacio, acariciando su piel con un frío gélido que lo paralizaba. Cesáreo sintió un peso en su pecho. Los nombres no solo eran dichos, eran llamados. Como si aquellos muertos en las fotos lo estuvieran invocando desde el más allá, esperando su llegada para completar algo, algo que él no comprendía, pero que lo envolvía con un terror indescriptible. El aire en la habitación se volvió sofocante, y los nombres seguían, cada vez más intensos, más cercanos. Podía casi sentir las palabras rozando su oído, como si las mismas almas estuvieran susurrándole desde los confines de la oscuridad. El miedo se apoderó de él por completo. Aterrorizado, sin pensar, giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta, la única salida visible de aquella pesadilla. Sus pasos resonaron en el suelo de madera vieja, crujiente y desgastada, pero la distancia hasta la puerta le pareció interminable. Llegó hasta ella, empujándola con toda su fuerza, pero la puerta, que antes había cedido con facilidad, ahora estaba completamente bloqueada. No importaba cuánto la empujara o tirara, no se movía ni un milímetro. Era como si la casa misma hubiera decidido mantenerlo atrapado. Su respiración se aceleraba, el sudor corría por su frente, y sus manos comenzaron a temblar mientras golpeaba con desesperación la puerta, pero no había respuesta. Ningún sonido exterior llegaba a sus oídos, solo el susurro incesante de los nombres de los muertos, que ahora parecían moverse en círculos a su alrededor, rodeándolo, atrapándolo. En un impulso de pura desesperación, giró rápidamente para buscar una alternativa, pero cuando volteó a ver el altar una vez más, su corazón se detuvo. Las fotos habían cambiado. Ya no eran solo los rostros de las personas que había visto antes, esas personas que alguna vez había conocido. No, ahora todas las fotos lo miraban a él. Los ojos en los retratos no solo parecían seguirlo como antes, ahora había un brillo en ellos, una vida espectral que no pertenecía a este mundo. Las expresiones en los rostros habían cambiado también. Lo que antes eran simples semblantes serios o vacíos, ahora se habían convertido en sonrisas macabras, con los labios curvados en una mueca que le hablaba de su destino inevitable. Pero lo peor estaba por venir. En el centro del altar, donde antes había fotos de los muertos, aparecieron nuevas imágenes. Una de ellas lo congeló en su lugar. Una foto de sí mismo. No la misma que había visto antes, sino otra, más reciente, más viva. En esta, su rostro estaba deformado por el pánico, exactamente como en ese preciso momento. Era como si el altar hubiera capturado su imagen, su miedo, su desesperación, y la hubiera inmortalizado en un retrato sombrío. Al pie de la fotografía, una fecha escrita con claridad, 1 de noviembre. El día siguiente. Los nombres seguían susurrando, pero ahora, entre los ecos de los muertos, un nuevo nombre resonó, claro y profundo,
Cesáreo. Era su propio nombre, arrastrado con una certeza espeluznante, como si fuera el siguiente en la lista. La imagen de su propia muerte apareció frente a él, desatada en todo su horror. Su cuerpo, tendido en el suelo de aquella misma casa, yacía sin vida, como una marioneta a la que se le habían cortado los hilos. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos, abiertos, pero sin brillo, miraban al vacío. Las sombras en la habitación parecían más densas, alargadas, abrazando el cuerpo inerte de una forma casi ritual. Lo rodeaban, extendiéndose como tentáculos oscuros que se fundían con las paredes de la vieja casa. A su alrededor, las mismas velas apagadas que momentos antes iluminaban la sala ahora se alzaban como guardianes silenciosos. Su cera derretida corría por los candelabros, formando patrones extraños sobre el suelo, como si cada gota delineara un destino que ya estaba sellado. Las flores de cempasúchil, que antes rebosaban de vida y color, ahora se marchitaban al pie del altar, perdiendo su vibrante esencia en un abrir y cerrar de ojos. El aire se sentía más frío, más pesado, como si cada rincón de la casa estuviera plagado de una presencia que solo él podía sentir. Cesáreo no podía apartar la vista de la escena. Era su propio cuerpo, pero verlo desde fuera, proyectado frente a él, lo hacía sentir como si ya no perteneciera a su ser. El choque de realidad lo golpeó con fuerza, aquello no era una simple visión, era un presagio, un anuncio inevitable de lo que estaba a punto de suceder. Su mente intentaba negar lo que veía, pero cada detalle era dolorosamente claro. La casa misma se lo había mostrado, como un reflejo oscuro de su destino. El reloj de la iglesia del pueblo, distante pero claro, dio la medianoche. Las campanadas resonaron en el aire, rompiendo el silencio de la noche con una fuerza casi ceremonial. Con cada golpe, el eco rebotaba en las paredes de la casa, como si la tierra misma confirmara su sentencia. 12 campanadas, cada una más fuerte que la anterior, como un compás de muerte que marcaba el final de su tiempo. Y luego, cuando el último sonido del reloj se desvaneció, el silencio volvió. Pero no era un silencio normal, era denso, opresivo, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Nada se movía, ni el viento, ni las sombras. Solo quedaba el eco distante de su respiración acelerada y el inconfundible latido de su corazón, que parecía cada vez más lento, cada vez más débil. Fue en ese momento, en medio de la nada, cuando Cesáreo escuchó el último susurro. No era un susurro cualquiera, era profundo, casi seductor, cargado con una oscuridad que penetraba hasta el hueso. Bienvenido al altar. Las palabras flotaron en el aire como un eco distante, pero cargadas de una certeza imposible de negar. Cesáreo sintió un escalofrío recorrer su espalda, y aunque su mente luchaba por procesar lo que había oído, sabía que ese susurro era la sentencia final. El altar lo había reclamado. No había escapatoria. El susurro se repitió, como una bienvenida sombría, mientras las sombras parecían avanzar lentamente hacia él, envolviéndolo, reclamándolo para unirse a los otros en la oscuridad eterna. El altar había hablado, y ahora Cesáreo sabía que pronto sería parte de las fotos, un nuevo rostro en blanco y negro, inmortalizado en esa sala maldita.